Iglesia, la vid verdadera, Ministerios de Benecer, presenta la Biblia, fiel y verdadera. Bienvenidos. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto poderlos saludar por este medio y trasladarles una palabra de parte del Señor a través de su escritura. En esta oportunidad, continuando con el tema general de la evolución e involución de los hijos de Dios, me compete desarrollar un poco acerca de hijos de la noche. En su oportunidad tuve el momento de poder desarrollar un poco acerca de los hijos del día y veíamos cómo es que podemos como cristianos avanzar, tomar esa ruta que nos pueda llevar a tener una estatura de hijos del día, pero también hemos estado aprendiendo a través de la escritura que cuando nosotros nos detenemos, involucionamos, retrocedemos. Y yo creo que ninguno de nosotros quiere estar en esa posición, sino al contrario, llegar a alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados. Entonces yo quiero que me acompañe en la escritura a que podamos ver un poco acerca de qué es este tema de los hijos de la noche. La Biblia nos deja ver que hay hijos del día. Por eso era que leíamos en Primera de Tesalonicenses 5:5 que hay hijos del día e hijos de la noche. Esta es una verdad bíblica y cuando vemos esa verdad bíblica podemos llegar a entender que si en efecto hay hijos del día, ha de ser también que hay hijos de la noche. Y definitivamente dando a entender que las personas que han nacido de nuevo en Cristo Jesús salieron de un estado de lejanía de Dios a la cual se le denomina oscuridad o tinieblas. Cuando no conocíamos del Señor, en efecto, estábamos en tinieblas, estábamos en oscuridad. También debemos revisar y recordar que primero se hizo el día y luego la noche. Eso lo podemos ver en Génesis 1:5, que dice: llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Entonces, consideremos algo. Que los hijos del día podrían llegar a convertirse en hijos de la noche. ¿Por qué? ¿Y a través de qué? A través de sus acciones. Notemos que el concepto evolución implica un cambio o transformación gradual de algo. Cuando hemos estado hablando acerca de evolución, no es algo que deba confundirse con aquel famoso concepto de la evolución del hombre, porque es totalmente contrario. Acá estamos hablando de una evolución en lo espiritual. Pero si también revisamos qué significa el concepto involución, la involución dice que es un retroceso en la marcha o evolución de un proceso. Entonces, si usted y yo ya hemos sido llamados hijos del día, hijos que estamos en luz, hijos de Dios, tenemos que ver de todas las maneras posibles, no caer en una involución, de manera que siendo del día, vayamos a ser conocidos como hijos de la noche. Entonces es necesario descubrir a través de la palabra si no estamos cayendo en un proceso de involución espiritual, puesto que el término involución se puede entender como un retroceso. Los que retroceden dicen que no son de agrado al alma del Señor. Entonces ahora es el momento que podamos revisar usted y yo a través de la Biblia que hay ciertas actitudes en la vida del cristiano que lo pueden dejar en posición de estar retrocediendo y por ende de estar involucionando.
Entonces notemos que una de las características que pueden notarse en alguien que está dejando de ser hijo de día para convertirse en hijo de la noche, lo podemos ver en Juan 8:12. Dice la palabra: otra vez Jesús les habló, diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Entiéndase también ese término tinieblas como noche o oscuridad, sino que tendrá la luz de vida. De aquí podemos inferir que el hijo de la noche es aquel que se aleja del Señor. Porque la palabra está diciendo: el que me sigue no andará en tinieblas. Ahora la pregunta para nosotros es: ¿estamos siguiendo de cerca al Señor? Porque cuando nosotros seguimos a alguien, cuando nosotros tratamos de seguir algo y de pegarnos a alguien, vamos a tomar de sus características. Es como cuando los niños pequeños imitan a sus padres. Los siguen de cerca, viven con ellos, están compartiendo mucho tiempo con ellos y por ende, muchas de sus actitudes, de sus respuestas, de sus pensamientos, de sus mismas acciones, son con base a lo que han observado. ¿Pero por qué? Porque hay un seguimiento continuo, porque es alguien que está pegado a esa otra persona. En el caso de este ejemplo, los pequeños pegados a sus padres. Lo mismo ocurre también ahora en el tiempo que están en clases, en sus escuelas. Hay pequeños que siguen muy de cerca a su maestro o a su maestra y lo imitan en todo lo posible. Pero entonces el que no está siguiendo al Señor se aleja de Él. Y si se aleja de Él, entonces, ¿qué va a poderle aprender? ¿Qué características va a tomar de Él como suyas, como propias? Por lo tanto, nosotros tenemos que evaluar en nosotros si estamos buscando al Señor y estamos tratando de seguirle de cerca. Tenemos que evaluar nuestras prioridades. ¿A qué le damos nosotros importancia siendo cristianos? Porque dejar de congregarnos, dejar de orar, dejar de leer nuestra Biblia y dejar de hacer las obras que el Señor hizo puede ser un termómetro que nos está indicando, uno, que nos estamos alejando del Señor y por ende que puede hacer que estemos involucionando de hijos del día a ser hijos de la noche. Y creo que todos renunciamos en el nombre de Jesús, porque lo que anhelamos es parecernos a Él y ser hijos del día. Entonces, hermano y hermana, es importante que, estando en la cultura del reino, busquemos no alejarnos del Señor. Y aún congregándonos, no hacer las cosas por costumbre, por rutina, por obligación o por compromiso, sino realmente tener esa convicción de decir: sigo al Señor. Y veo incluso su ruta, la ruta de la cruz, que me invita a poder morir a mis propias pasiones y a mis propios deseos. Pero eso es algo que podemos comparar con el hecho que me he pegado al Señor, estoy buscando no alejarme de Él, ni de sus caminos, ni de su casa, ni de mis hermanos que se constituyen en el cuerpo místico del Señor. Si vamos avanzando, podemos ver también este otro verso del cual podemos referir algo muy importante. Marcos 6:48 dice: y al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario, como la cuarta vigilia de la noche, que hacía ellos andando sobre el mar. Fue hacia ellos, andando sobre el mar, y quería pasarles de largo. Pero el punto que quiero destacar es que ellos estaban remando fatigados.
y lo estaban haciendo de noche. Los discípulos, en el contexto de esta porción de la escritura, los discípulos habían salido de noche para llegar a Betsaida. Esto había sido por instrucción del Señor, ¿verdad? Pero en el camino el mar se puso violento, se agitó. Y entonces ellos tuvieron que remar hasta que se fatigaron. Y esto para nosotros viene a representar una figura muy importante, la cual es que estando en el camino del Señor, estando en las instrucciones que el Señor nos pueda dar, puede hacer que surjan problemas, surjan luchas, surjan pruebas, surjan circunstancias que en algún momento, si no buscamos reposar en el Señor, nos vamos a fatigar. Y lo tremendo es que si nosotros nos fatigamos, nos podemos desanimar. Y ese desánimo puede hacer que menguemos, y al menguar nos alejamos. Y si seguimos esa ruta, entonces notemos que si éramos considerados hijos del día, vamos a empezar a tener una involución. Entonces es un peligro. Marcos 6:50 dice, porque todos le vieron y se turbaron, pero enseguida él habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no teman. Entonces eso es lo que el Señor viene y nos dice. Si usted y yo en algún momento, estando en los caminos del Señor, nos llegamos a fatigar, nos llegamos a cansar en algún momento y pueda venir desánimo, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Tenemos que recordar las promesas del Señor, porque el Señor, como quien dice que a la vuelta de la esquina, viene y les dice, les reconforta y les dice, tengan ánimo, no teman. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos presentes, porque no solo se trata de decir, bueno, entonces un hijo de la noche es el que se fatiga, no necesariamente. La fatiga es una de las partes que puedan llevarnos a esa involución de ser hijos de la noche. La fatiga lo que puede provocar es que ante la adversidad nosotros desistamos. Y a veces escuchamos tanto testimonio de algunos cristianos que están alejados y que dicen, no, es que ya no. ¿Por qué? Porque en el momento que buscó al Señor, se le vino el mundo encima, la familia se le puso en contra, en el trabajo le fue muy mal. Y hubo muchas circunstancias que en algún momento lo pudieron fatigar. Pero lo que tenemos que tener presente, usted y yo, es que el Señor tiene promesas para nosotros. Entonces debemos recordar sus promesas y debemos reposar en Él, porque Él está en control. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces esa es una promesa para usted y para mí. Si en este caminar en algún momento usted se fatiga porque le vino una prueba, le vino un examen muy fuerte, hermano, no nos desanimemos, no dejemos esa categoría, lo que hemos alcanzado para ser llamados hijos del día, no lo dejemos, no involucionemos, no retrocedamos, sigamos adelante, porque el llamado es para que seamos hijos del día. Aquí hay algo muy tremendo también y es muy hermoso poderlo revisar y sobre todo revisarlo en nuestra vida, que eso es lo que nos compete cuando vamos a la Escritura. Miremos que Lucas 2:37 dice, y después de viuda hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día. Aquí se está refiriendo a Ana, que era profetisa. Y lo que a mí me llama mucho la atención es la edad que tenía ella. ¿Qué era lo que hacía Ana? Pues ella viene a ser un ejemplo, la representación de aquel cristiano que le sirve al Señor, que busca al Señor, que se afianza en el Evangelio sirviéndole al Señor. Y ella lo hacía de esa manera, a la edad que ella tenía. Pero
alguien que pueda dejar esa estatura o lo que ha logrado de ser llamado hijo del día para convertirse hijo de la noche, es porque ha dejado de servir o porque no quiere servir. Porque aunque esté el llamado, no quiere y lo rechaza. Y debemos de entender que servirle al Señor es un privilegio tan hermoso, tan reconfortante, tan maravilloso, que no deberíamos en ningún momento considerar el dejar nuestros privilegios. Entonces aquí podemos entender que cuando alguien empieza a transicionar, pero en lugar de evolucionar, de retroceder, es porque dejó de poner por obra la palabra. El servicio dice que activa nuestras fuerzas espirituales. Creo que ninguno me dejará mentir de los que tenemos el privilegio de servirle al Señor, que puedan haber momentos en los cuales vamos a nuestro privilegio y quizá en nuestras fuerzas físicas estamos cansados, pero el Señor renueva nuestras fuerzas. Y se siente un gozo tan maravilloso que luego venimos y podemos exhortar a alguien más a través de una palabra, podemos orar por alguien más y es en ese momento del servicio. Entonces no nos alejemos de poderle servir a nuestro amado Señor, porque el servicio también aviva el amor que tenemos hacia nuestro Dios. ¿Qué debemos hacer? Pues huir de toda tiniebla, de toda oscuridad, de toda noche, y que podamos definirnos para servirle a nuestro Señor con todo nuestro corazón, no importando la edad, porque ahí tenemos un parámetro de alguien que siendo muy mayor, no tenía en poco darle sus años al Señor en servicio, por amor. Avancemos y veamos que otra forma en la que también podemos revisar nuestro campamento, pasarnos ese autoexamen, ese escáner a nosotros mismos, es ver en Lucas 12:20, dice la palabra, pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora ¿para quién será lo que has provisto? Aquí podemos sacar una figura muy interesante, y es que un hijo de la noche, alguien que empezó siendo un hijo de día, pero que empezó a retroceder, es aquel que tiene afán por las riquezas. Dice la palabra que raíz de todos los males es el amor al dinero. Si bien hemos aprendido que el dinero es un medio, es un bien que bien administrado nos puede traer bendición, pero cuando es este afán, este sentimiento, este quererle poner todo, ¿verdad?, al dinero y a las riquezas, y el afanarnos e irnos en pos de ello, nos puede alejar del verdadero objetivo que es buscar a nuestro Señor. Porque si en nuestro corazón, en lugar de que esté nuestro Señor, está las riquezas y el hacerlas, va a hacer que nuestras prioridades cambien. Y nosotros tenemos que tener por prioridad, por encima de cualquier cosa, a nuestro Señor, amándole a Él con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos. La Biblia dice: pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo os será añadido. Eso está en Mateo 6:33, porque esto no significa, hermanos, de que, bueno, entonces la Escritura dice que yo no me tengo que afanar, entonces yo no voy a trabajar, yo no voy a ser responsable. No es eso. Es que tenemos que ser responsables, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, tenemos que hacer una vida mientras estemos aquí en la tierra, pero sin el afán de buscar primeramente eso. Porque si buscamos primeramente eso, pues de hecho de pronto vamos a tener esa recompensa aquí. Pero también debemos de tener el entendimiento a través del Espíritu Santo y de la Escritura, que más allá de lo que pueden ver nuestros ojos en esta tierra, nuestros ojos físicos, hay tesoros que nos podemos hacer en lo espiritual. Entonces, si en nosotros hay afán por las riquezas,
no retrocedamos. Pongamos en primer lugar a nuestro Señor, cumplamos con lo que tenemos que cumplir, pero que nuestra primera razón de existir y de vivir y de hacer todo lo que hacemos sea nuestro Señor. Veamos este verso en Mateo 28:13, dice, decid esto. Porque este es un verso muy interesante. Antes de leerle el verso, le quiero hablar del contexto. Estos son los fariseos planificando un plan malvado en contra del Señor. Dice que ellos planificaron que los soldados, después que el Señor había muerto, fueran falsos testigos de una mentira, y estos fariseos, estas personas incluso pagaron para consolidar ese plan de mentira. Entonces dice la Escritura en Mateo 28:13, diciendo, decid esto. Eso le decían ellos a estos guardias, a estos soldados. Sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Entonces esto es figura que aquel que dejó de ser hijo del día y se empezó a convertir en un hijo de la noche, es aquel que planifica una mentira, que planifica un plan. Y de tal manera que deja de practicar la verdad, deja de seguir la justicia del Señor y se enreda de tal manera que luego ya no puede salir de la misma mentira que ha armado. Por eso Proverbios 29 del 5 al 6 dice, el hombre que adula a su prójimo le tiende una red a sus pasos. Bajo los pasos del malvado hay una trampa, pero el justo corre gozoso. ¿Qué figura podemos sacar acá nosotros? Hermanos, tenemos que renunciar a toda mentira. Tenemos que dejar de ejercitar nuestra vida, nuestros miembros en la mentira, nuestra lengua en mentir, en arguir un plan que sea para perjudicar a otros. Tristemente a veces hay testimonios, hay comentarios de algunos que dicen, ay no, yo no quiero ser cristiano porque si ser cristiano es ser igual a aquel hermano, a aquella hermana que, ay, cómo es de mentirosa, se ha inventado cada cosa. Que el Señor nos pueda guardar de algo así, porque a la larga ese plan de mentira en algún momento se va a convertir en una red para la misma persona que está emitiendo la mentira. Entonces, tenemos que ser hijos que buscan dejar toda mentira y amar la verdad. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero aquí nos deja ver que el mismo Señor dijo que Él era la verdad. Entonces, ¿cómo podemos concebir que hay cristianos que se llaman cristianos, pero que están practicando algo totalmente diferente? Pero que el Señor nos ayude. Y Dios, que es bueno y que es grande en misericordia, nos está dando las estrategias y las claves para que nosotros podamos evolucionar en su reino y dejar toda involución. Así que a renunciar a toda mentira. ¿Por qué? Porque también la Escritura nos deja ver en Salmo 51:6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Busquemos amar la verdad. Y si hay deleite por la mentira y por hacer planes que involucren mentira y enreden a otras personas, busquemos ministración, busquemos el sincerarnos delante del Señor y delante de un siervo delegado por los ministros, para que en nuestra vida, para que en nuestra boca, para que en nuestros pensamientos solo haya verdad de la que le agrada al Señor. Entonces, hermanos, una vez más vengo a exhortarlos en el amor del Señor a través de la palabra, para que podamos tomar de estos versos que hemos tomado, valga la redundancia, en la Escritura, y los podamos hacer vida en nuestra vida. Podamos caminar en ellos
y que puedan ser verdades en las cuales nosotros caminemos y practiquemos a diario. Que el Señor pueda ayudarnos, y de hecho Él nos ayuda, porque en nuestras debilidades es en donde Él se glorifica y Él se fortalece. Si hemos tenido lucha, si hemos tenido pruebas, si hemos estado viendo ahorita con la revisión de estos versos y nos ha calado más de algo, pues gloria a Dios si es así. Que la palabra nos muestre aquello en lo que estamos caminando mal y que podamos en sinceridad decir: Señor, quiero tener ese cambio. Y si yo empecé a notar que empecé a involucionar, Padre, ayúdame. Yo me sincero delante de ti y yo quiero caminar hacia adelante, siguiendo tus promesas, siguiéndote a ti, como veíamos en recapitulación, pegándonos a Él para seguir su ejemplo, para que podamos alcanzar aquellas promesas preciosas que Él tiene para nosotros. Que el Señor le siga bendiciendo, que usted pueda seguirse deleitando en la palabra y que podamos crecer en todo aquello que el Señor nos ha llamado. En el nombre de Jesús yo le bendigo. Será hasta la próxima oportunidad que podamos saludarnos por este medio. Dios le bendiga. Iglesia, la vid verdadera, Ministerios Ebenecer, presentó la Biblia fiel y verdadera.